Si bailas el vals, yo limpio el salón, se burló el millonario ante 200 invitados. La empleada apretó los puños, tragando lágrimas, pero cuando la orquesta comenzó a tocar, ella hizo algo que dejó a todos sin aliento y cambió su destino para siempre. El gran salón imperial del Hotel Montenegro brillaba como si todas las estrellas del universo hubieran descendido para iluminar la noche más importante del año. 200 invitados vestidos con las telas más finas ocupaban el espacio, sus risas elegantes mezclándose con el suave murmullo de una orquesta que afinaba sus instrumentos. El aire olía a perfumes caros y a champán francés que costaba más de lo que Camila Torres ganaba en 6 meses. Camila caminaba por los pasillos de servicio, empujando un carrito repleto de productos de limpieza, sus manos cubiertas por guantes amarillos de goma que contrastaban brutalmente con la elegancia que la rodeaba. Tenía 23 años, pero sus ojos cargaban el peso de una vida entera de sacrificios. A través de una rendija en la puerta de servicio, observaba el esplendor que jamás podría tocar. «Torres, necesito que limpies el derrame en el ala este, inmediatamente». La voz cortante de Patricia Morales, la supervisora de limpieza, la sacó de su contemplación. «Sí, señora, enseguida». Camila tomó su carrito y se dirigió hacia donde le indicaban, pero el camino la obligó a cruzar por el borde del salón principal. Intentó ser invisible, como siempre lo había sido, como su abuela Inés le había enseñado que debían ser las personas como ellas, sombras útiles que el mundo prefería no ver. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Una de las ruedas del carrito se atascó justo en el borde de la alfombra persa que cubría el centro del salón. El sonido no fue escandaloso, apenas un chirrido metálico, pero en ese preciso instante, la orquesta había pausado entre piezas. El silencio amplificó el ruido, como si hubiera sido un trueno en medio de la noche. 200 cabezas se giraron hacia ella. Camila sintió como el color abandonaba su rostro. Intentó liberar la rueda con movimientos discretos, pero cuanto más tiraba, más atascada parecía estar. El pánico comenzó a trepar por su garganta. «¿Qué tenemos aquí?». La voz de Ricardo Montenegro cortó el silencio como un cuchillo afilado. El millonario se acercó con pasos lentos, deliberados, como un cazador que ha encontrado una presa fácil. Tenía 52 años, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, y esa sonrisa que solo el dinero heredado y la arrogancia cultivada pueden esculpir en un rostro. «Señor Montenegro, lo siento mucho, yo solo». Camila intentó explicarse, pero las palabras se le atragantaron. «Tú solo interrumpiste el evento más importante del año». Ricardo la miró de arriba a abajo con desdén, apenas disimulado. «¿Sabes cuánto cuesta cada segundo de esta velada? ¿Tienes idea de quiénes son las personas que están aquí esta noche?» «Lo siento, señor. Fue un accidente». «¿Un accidente?», repitió Ricardo girándose hacia sus invitados con una sonrisa burlona. «La señorita del carrito dice que fue un accidente». Algunas risas nerviosas brotaron del público. Camila podía sentir cientos de ojos clavándose en ella como agujas ardientes. «Dime, ¿cuál es tu nombre?», Ricardo preguntó, aunque su tono dejaba claro que no le importaba realmente la respuesta. «Camila, señor. Camila Torres». «Bien, Camila Torres». El millonario pronunció su nombre como si fuera algo desagradable. «¿Ves ese salón? ¿Ves a esas parejas preparándose para bailar el vals de apertura?». Camila asintió, sin atreverse a levantar la mirada del suelo de mármol. «Eso es arte, cultura, tradición». Ricardo hizo una pausa dramática. «El vals vienés requiere años de práctica, gracia natural, educación refinada, cosas que personas como tú jamás podrían entender». El silencio que siguió fue aplastante. Camila podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, cada pulsación recordándole su lugar en el mundo. «Señor, por favor», susurró. «¿Por favor qué?». Ricardo se inclinó hacia ella. «¿Quieres bailar? ¿Es eso?». Las carcajadas estallaron por todo el salón. Una mujer cerca de Ricardo casi derramó su copa de tanto reír. «La empleada de limpieza quiere bailar el vals», exclamó alguien desde el fondo. «Que baile con su trapeador», añadió otra voz, provocando más risas. Camila sintió cómo las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos, pero se negó a darles esa satisfacción. Apretó los puños dentro de sus guantes amarillos con tanta fuerza que sus nudillos dolían.
Ricardo pareció notar su resistencia, y algo en sus ojos brilló con malicia renovada. «Hagamos algo interesante», anunció alzando su copa para captar la atención de todos. «Esta joven claramente quiere ser parte de nuestra velada. ¿Por qué no le damos la oportunidad?» Los murmullos de confusión recorrieron el salón. «Si bailas el vals, yo limpio el salón». Ricardo soltó una carcajada estruendosa mirando directamente a Camila. «Esa es mi oferta. Si puedes bailar un vals decente, yo mismo tomaré tu carrito y limpiaré este piso frente a todos mis invitados». Las risas alcanzaron un crescendo ensordecedor. Algunos invitados aplaudían, otros sacaban sus teléfonos para grabar el espectáculo. «Vamos, no seas tímida», continuó Ricardo extendiendo su mano en una parodia de invitación. «Demuéstranos qué sabe hacer una empleada de limpieza en una pista de baile». Camila quería huir. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que escapara de esa pesadilla, que volviera a las sombras donde pertenecía. Pero algo más profundo, algo que había mantenido enterrado durante años, comenzó a despertar en su interior. Un recuerdo. Tenía 7 años. Estaba parada en un pequeño estudio de danza, mirándose en el espejo con ojos llenos de sueños. Su abuela Inés estaba sentada en una esquina, sonriendo con ese orgullo silencioso que solo las abuelas conocen. «Tienes el don, mi niña», le había dicho su abuela esa noche. «El baile está en tu sangre. Cuando bailas, el mundo se detiene a mirar». Durante 10 años, Camila había estudiado danza en una academia del barrio. Era talentosa, brillante, destinada a grandes cosas, hasta que la academia cerró por falta de fondos cuando ella tenía 17 años. Hasta que su abuela enfermó, y las cuentas médicas devoraron cada centavo. Hasta que los sueños se convirtieron en el lujo que no podían permitirse. Ahora, 6 años después, Camila limpiaba los pisos de personas que nunca sabrían lo que era sacrificar todo por sobrevivir. Y bien, la voz impaciente de Ricardo la devolvió al presente. ¿Vas a bailar o vas a quedarte ahí parada como estatua? Camila levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, húmedos pero ardientes, se encontraron con los del millonario. «No tengo pareja», dijo con voz apenas audible. «¿No tiene pareja?», repitió Ricardo para el deleite de su audiencia. «Qué conveniente excusa. Bueno, no te preocupes. Estoy seguro de que alguno de mis invitados estará dispuesto a... No, espera, olvídalo. Nadie aquí querría... Yo bailaré con ella». La voz surgió desde el fondo del salón y todas las cabezas se giraron para ver quién había hablado. Un hombre joven de unos 30 años caminaba hacia el centro del salón. Vestía un smoking impecable, pero había algo diferente en él. No tenía la arrogancia de los demás invitados. Sus ojos color café oscuro miraban a Camila no con burla, sino con algo que ella no podía identificar. «Mateo», Ricardo frunció el ceño. «¿Qué estás haciendo?» «Aceptando tu desafío por ella», respondió el joven llamado Mateo. «Dijiste que si baila un vals decente, tú limpiarás el salón. Yo seré su pareja». Los murmullos alcanzaron un nuevo nivel. Camila escuchó fragmentos de conversaciones. ¿No es el hijo de Montenegro? El que estudió en Europa. ¿Por qué haría algo así? «Mateo, esto es ridículo». Leandro siseó entre dientes, perdiendo por primera vez su compostura. «Es una broma, un entretenimiento. No tienes que. Una apuesta es una apuesta, padre». Mateo se detuvo frente a Camila y extendió su mano, esta vez con genuina cortesía. «¿Me concede este baile, señorita?» Camila miró esa mano extendida como si fuera un espejismo en el desierto. Todo en ella le decía que esto era una trampa, otra forma de humillarla. Pero había algo en los ojos de este hombre, algo que le recordaba a su abuela cuando le decía que nunca dejara que nadie le robara su dignidad. «No puedo», susurró. «No tengo vestido, no tengo zapatos adecuados». «No necesitas nada de eso», Mateo respondió suavemente. «Solo necesitas bailar». En ese momento, la orquesta comenzó a tocar los primeros acordes de El Danubio Azul de Strauss. Era el vals de apertura, la pieza principal de la noche. Ricardo Montenegro sonreía con superioridad absoluta. Estaba seguro de que esta empleada haría el ridículo, que tropezaría con sus propios pies, que confirmaría ante todos que las personas de su clase no pertenecían a estos salones, excepto para limpiarlos. Lo que no sabía, lo que nadie en ese salón podía imaginar,
Era que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría todo para siempre. Camila tomó la mano de Mateo. Sus guantes amarillos contrastaban grotescamente con el elegante traje del joven, pero él no pareció notarlo. O si lo notó, no le importó. ¿Sabes bailar?, preguntó en voz baja solo para ella. Solía hacerlo, Camila respondió. Hace mucho tiempo. Entonces recuérdalo. Los primeros compases resonaron por el salón. 200 personas contenían la respiración, preparadas para el espectáculo de ver a una empleada de limpieza humillarse públicamente. Pero cuando Camila dio su primer paso, algo extraordinario sucedió. Su cuerpo recordó años de entrenamiento, de sacrificio, de amor por el arte que había sido su único refugio durante la infancia. Despertaron en cada músculo, en cada fibra de su ser. Los guantes amarillos dejaron de importar. El uniforme de trabajo dejó de existir. Solo quedaba la música, el movimiento, la libertad absoluta de dejarse llevar. Sus pies se deslizaban sobre el mármol como si hubieran nacido para ese momento. Su postura era perfecta, su gracia inmaculada. Cada giro, cada paso, ejecutado con la precisión de una bailarina profesional. El salón quedó en silencio absoluto. Los teléfonos que habían sido sacados para grabar su humillación ahora capturaban algo completamente diferente. Las sonrisas burlonas se transformaban en expresiones de asombro. Las copas de champán quedaban suspendidas a medio camino hacia labios abiertos de incredulidad. Y Ricardo Montenegro, por primera vez en su vida, perdió el color de su rostro. Mateo guiaba a Camila con la destreza de alguien que también conocía el arte del baile, pero incluso él parecía sorprendido por lo que estaba presenciando. Esta mujer no solo sabía bailar, esta mujer era excepcional. Cuando la música alcanzó su crescendo, Camila ejecutó una serie de giros que dejaron a todos sin aliento. Su cuerpo se movía como si la gravedad no existiera, como si el aire mismo se apartara para darle paso. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, la música terminó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila estaba en el centro del salón, respirando agitadamente, sus mejillas sonrojadas, sus ojos brillando con algo que había olvidado que existía: orgullo. Mateo la sostenía suavemente, mirándola con una mezcla de admiración y curiosidad que ella no sabía cómo interpretar. Y luego, desde algún lugar del fondo, alguien comenzó a aplaudir. El aplauso se extendió como fuego. 1, 2, 10, 50, 200 personas de pie, ovacionando a la empleada de limpieza que acababa de bailar como una estrella. Todos, excepto uno. Ricardo Montenegro permanecía inmóvil. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. Sus manos temblaban, no de emoción, sino de rabia. Esta mujer, esta insignificante empleada, acababa de humillarlo en su propio evento frente a las personas más importantes del país. «Bueno, padre», la voz de Mateo cortó los aplausos. «Creo que tienes un salón que limpiar». Las risas que siguieron ya no eran crueles. Eran de genuina diversión ante el giro inesperado de los acontecimientos. Pero Camila no celebraba, porque mientras miraba el rostro del millonario, vio algo que la hizo estremecer. Venganza. Fría, calculada, paciente. Ricardo Montenegro no era el tipo de hombre que olvidaba una humillación, y ella acababa de convertirse en su enemiga. «Esto no ha terminado», susurró el millonario tan bajo que solo Camila pudo escucharlo. «Voy a destruirte. No sé quién eres ni de dónde saliste, pero antes de que termine esta semana, vas a desear nunca haber puesto un pie en mi salón». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero antes de que pudiera responder, Patricia apareció a su lado, agarrándola del brazo con fuerza. «¿Qué has hecho?», siseó la supervisora. «¿Tienes idea de lo que acabas de provocar?». «Solo bailé», Camila respondió, aunque su voz temblaba. «No, niña tonta». Patricia la miró con una mezcla de miedo y algo que podría haber sido respeto. «Acabas de declarar la guerra a uno de los hombres más poderosos del país, y no tienes idea de lo que él es capaz de hacer». Mientras era arrastrada hacia los pasillos de servicio, Camila echó una última mirada al salón. Mateo la observaba con expresión indescifrable. Los invitados murmuraban entre ellos, y Ricardo Montenegro ya estaba al teléfono, hablando con alguien, con expresión de determinación mortal. Lo que nadie sabía, lo que Camila apenas comenzaba a descubrir,
era que este momento era solo el comienzo. Porque enterrado en su pasado, había secretos que conectaban su destino con el Imperio Montenegro, de formas que nadie podría imaginar. Y cuando esos secretos salieran a la luz, nada volvería a ser igual. El pasillo de servicio del Hotel Montenegro olía a desinfectante y a miedo. Camila caminaba con piernas temblorosas mientras Patricia la arrastraba lejos del salón principal, lejos de los aplausos que todavía resonaban como un eco distante. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? La supervisora siseaba entre dientes, su agarre firme en el brazo de Camila. ¿Tienes la más mínima idea? Solo bailé, Camila repitió, aunque su voz sonaba hueca incluso para ella misma. Solo bailaste. Patricia se detuvo abruptamente, girándola para mirarla directamente a los ojos. Humillaste públicamente a Ricardo Montenegro, al hombre que firma nuestros cheques, al hombre que puede destruir la vida de cualquier persona con una sola llamada telefónica. Las palabras cayeron sobre Camila como piedras. La adrenalina del baile comenzaba a disiparse, dejando solo un vacío helado en su pecho. Él me humilló primero, susurró. ¿Y eso qué importa? Patricia soltó una risa amarga. Él puede humillar a quien quiera. Es un Montenegro. Nosotras somos nadie, Camila. Nadie. ¿Cuándo vas a entender eso? Antes de que Camila pudiera responder, la puerta del pasillo se abrió con un golpe seco. Una mujer elegante de unos 45 años apareció en el umbral. Llevaba un vestido color esmeralda que probablemente costaba más que el salario anual de Camila, y su expresión mezclaba curiosidad con algo que parecía diversión contenida. «Así que tú eres la famosa bailarina», dijo con voz melodiosa. «Todo el salón está hablando de ti». Patricia inmediatamente bajó la cabeza en señal de sumisión. «Señora Montenegro, le pido disculpas por el comportamiento de esta empleada. Ya estaba siendo escoltada fuera de las instalaciones». Camila sintió un escalofrío al escuchar el apellido. «Otra Montenegro». «No tan rápido». La mujer levantó una mano perfectamente manicurada. «Quiero hablar con ella a solas». «Pero señora, el señor Montenegro dio órdenes específicas de...» «Mi esposo da muchas órdenes», interrumpió la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Yo soy Elena Montenegro, y en este hotel mis órdenes también cuentan». Patricia vaciló, claramente atrapada entre dos poderes que no sabía cómo equilibrar. Finalmente asintió con rigidez y se alejó por el pasillo, no sin antes lanzar a Camila una mirada de advertencia. Elena esperó hasta que los pasos de la supervisora se desvanecieron por completo. Luego estudió a Camila con una intensidad que la hizo sentir como un espécimen bajo un microscopio. «¿Dónde aprendiste a bailar así?», preguntó directamente. «En una academia del barrio, hace muchos años». «¿Qué academia?» «Academia Esperanza del Arte. Cerró cuando yo tenía 17 años». Algo cambió en el rostro de Elena. Un destello de reconocimiento, quizás, o de algo más profundo que Camila no podía identificar. «Esperanza del Arte», repitió lentamente. «¿Y quién era tu maestra?» «Se llamaba Gabriela Sandoval. Ella fundó la academia con sus propios ahorros. Enseñaba ballet clásico a niñas que no podían pagar escuelas caras». El silencio que siguió fue tan denso que Camila podía escuchar su propio corazón latiendo. «Gabriela Sandoval». Elena pronunció el nombre como si fuera una oración olvidada. ¿Sabes quién era ella realmente? Era mi maestra, y la mejor persona que he conocido después de mi abuela. Gabriela Sandoval fue primera bailarina del Ballet Nacional durante 15 años. Elena habló con voz que temblaba ligeramente. Ganó premios internacionales. Bailó en los escenarios más prestigiosos del mundo. Y luego, hace 25 años, desapareció del mundo profesional sin explicación. Camila sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La señora Gabriela, su maestra de infancia, había sido una estrella mundial. «No lo sabía», admitió. Ella nunca habló de su pasado. Solo nos enseñaba a bailar con amor. Porque Gabriela siempre fue así. Elena desvió la mirada hacia la ventana, perdida en recuerdos. Generosa hasta la médula, incluso cuando el mundo la trató con crueldad. ¿Usted la conocía? La pregunta quedó suspendida en el aire. Elena se tomó un largo momento antes de responder. Gabriela Sandoval era mi hermana mayor. El mundo de Camila se inclinó sobre su eje. La esposa de Ricardo Montenegro era hermana de su antigua maestra de ballet. Las coincidencias se acumulaban de formas que desafiaban toda lógica. «Eso significa que usted...»
Camila no podía completar la frase. Significa que vi algo en ti esta noche que me recordó a ella. Elena se giró para mirarla directamente. La forma en que bailaste, la gracia, la pasión, la entrega absoluta. Eso no se aprende, Camila. Eso se hereda. Antes de que Camila pudiera preguntar qué significaba exactamente eso, el sonido de pasos apresurados interrumpió la conversación. Un hombre de traje oscuro apareció en el pasillo, su expresión urgente. «Señora Montenegro, su esposo la requiere inmediatamente en el salón principal». Elena suspiró, toda la calidez evaporándose de su rostro para ser reemplazada por una máscara de compostura social. «Dile que voy en un momento». Se giró hacia Camila una última vez. «Esta conversación no ha terminado, pero por ahora necesitas irte de aquí. Mi esposo está furioso. Y cuando Ricardo está furioso, nadie está a salvo». «¿A dónde voy a ir? Este trabajo es todo lo que tengo». «Ya no tienes este trabajo», Elena dijo con brutal honestidad. «Mi esposo ya dio la orden de despedirte. Pero eso no significa que tu historia termine aquí». Sacó una tarjeta de su bolso y la presionó en la mano de Camila. «Búscame mañana en esta dirección. Hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre tu madre, sobre Gabriela, sobre por qué el destino te trajo exactamente a este lugar en este momento». «¿Mi madre?» Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué sabe usted sobre mi madre?» Pero Elena ya se alejaba por el pasillo, dejando solo el eco de sus tacones y 1.000.000 de preguntas sin respuesta. Camila miró la tarjeta en su mano. Era elegante, grabada en letras doradas. Fundación Gabriela Sandoval. Por los sueños que merecen una oportunidad. Una fundación con el nombre de su maestra, dirigida por la esposa del hombre que acababa de jurar destruirla. Nada tenía sentido. Y al mismo tiempo, todo comenzaba a encajar de formas aterradoras. El sonido de voces acercándose la sacó de sus pensamientos. 2 guardias de seguridad doblaron la esquina, sus expresiones profesionalmente hostiles. «¿Camila Torres?», preguntó el más alto. «Sí. Acompáñenos. El señor Montenegro quiere verla antes de que abandone las instalaciones». El corazón de Camila se aceleró. Había esperado ser escoltada fuera del edificio, pero ser llevada de vuelta hacia el hombre que había prometido destruirla era algo completamente diferente. La condujeron no hacia el salón principal, sino hacia un ascensor privado que la llevó varios pisos arriba. Las puertas se abrieron a una oficina que ocupaba toda una planta del hotel. Ventanas de piso a techo mostraban la ciudad brillando como un manto de joyas bajo el cielo nocturno. Y en el centro de todo ese lujo, Ricardo Montenegro esperaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza. «Déjennos solos», ordenó a los guardias sin levantar la vista de los documentos que fingía revisar. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió aplastante. Camila permaneció de pie, negándose a mostrar el miedo que sentía en cada fibra de su ser. Finalmente, Ricardo levantó la mirada. Sus ojos ya no tenían la furia explosiva de minutos atrás. Ahora había algo peor. Una calma calculada que prometía consecuencias cuidadosamente planeadas. «Siéntate», señaló una silla frente al escritorio. «Prefiero quedarme de pie». Una sonrisa lenta se dibujó en el rostro del millonario. «Como quieras. Esto será breve de todas formas». Se levantó y caminó hacia el bar, sirviéndose un whisky con movimientos deliberados. «¿Sabes qué es lo más interesante de esta noche, Camila Torres?». Pronunció su nombre como si lo saboreara. «No es que hayas bailado bien. Cualquiera puede aprender a bailar con suficiente práctica. Lo interesante es que me desafiaste públicamente, que me miraste a los ojos y decidiste que podías ganar. No quería ganar nada, solo quería que me dejaran en paz». «Pero no lo hiciste, ¿verdad?». Ricardo se giró para mirarla. «Podrías haber bajado la cabeza, disculparte, desaparecer entre las sombras como hacen todas las personas de tu condición. Pero elegiste pelear. Elegí bailar. Hay una diferencia». «Para mí no la hay», dio un sorbo a su whisky. «Verás, Camila, en mi mundo hay 2 tipos de personas. Las que saben cuál es su lugar y las que necesitan aprenderlo. Tú claramente perteneces al segundo grupo». Se acercó a ella lentamente, deteniéndose apenas a 1 metro de distancia. «He investigado todo sobre ti en los últimos 20 minutos. Camila Torres, 23 años, huérfana de madre, criada por tu abuela Inés en uno de los barrios más humildes de la ciudad. Sin educación universitaria, sin propiedades,
sin familia excepto una anciana enferma que depende completamente de ti. Cada palabra era como un puñal clavándose en el pecho de Camila. Él sabía sobre su abuela, sabía de su vulnerabilidad. «¿Qué quiere de mí?», preguntó con voz que apenas logró mantener firme. «Quiero que entiendas algo muy simple». Ricardo volvió a sentarse, cruzando las manos sobre el escritorio. «No vas a conseguir otro trabajo en esta ciudad. Ningún hotel, ningún restaurante, ninguna empresa de limpieza te contratará jamás. Me aseguraré personalmente de ello. No puede hacer eso. No puedo». Soltó una carcajada breve. «Camila, yo construí este imperio desde cero. Tengo contactos en cada industria, en cada sector, en cada rincón de este país. Una palabra mía y puertas que ni siquiera sabías que existían se cerrarán para ti permanentemente». Camila sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. El miedo que había logrado mantener controlado comenzaba a transformarse en pánico. «Pero soy un hombre razonable», continuó Ricardo. «Así que te daré una opción. Puedes salir de esta oficina, enfrentar las consecuencias de tus acciones y ver cómo tu vida se desmorona pieza por pieza». O hizo una pausa dramática, disfrutando claramente del poder que ejercía. «Puedes hacer algo muy simple por mí». «¿Qué?». «Una disculpa pública. Mañana, frente a las cámaras, dirás que todo fue un malentendido, que yo nunca te humillé, que el baile fue una broma acordada entre ambos. Limpiarás mi nombre. Y a cambio, te dejaré en paz. Quiere que mienta. Quiero que seas inteligente». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Piensa en tu abuela, Camila. Piensa en las medicinas que necesita, en los cuidados que no podrás pagar si no tienes trabajo. ¿Vale la pena tu orgullo tanto como su bienestar?». Las palabras golpearon exactamente donde él quería. Camila pensó en Inés, en sus manos arrugadas, en su sonrisa cansada, en las noches que pasaba despierta tosiendo mientras fingía que todo estaba bien. Su abuela había sacrificado todo por ella. ¿No debería Camila hacer lo mismo? «¿Y si acepto?», preguntó con voz apenas audible. «¿Cómo sé que cumplirá su palabra?». «No lo sabes», Ricardo sonrió. «Pero es tu mejor opción, tu única opción realmente». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Camila podía sentir el peso de la decisión aplastando sus hombros, comprimiendo su pecho, hasta que respirar se volvió difícil. Y entonces, en medio de esa oscuridad, escuchó la voz de su abuela en su memoria. «Nunca dejes que nadie te robe tu dignidad, mi niña, porque cuando pierdes tu dignidad, ya no queda nada que valga la pena defender». Camila levantó la mirada y encontró los ojos de Ricardo. «No». La palabra salió clara, firme, definitiva. «¿Disculpa?». Dije que no. No voy a mentir. No voy a humillarme para proteger su ego». Ricardo se puso de pie lentamente, su expresión transformándose de sorpresa a furia glacial. «Estás cometiendo el error más grande de tu vida. Quizás». Camila sintió una extraña calma descendiendo sobre ella. «Pero al menos podré mirarme en el espejo mañana. ¿Puede usted decir lo mismo?». El rostro de Ricardo se contrajo de rabia, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió. Mateo Montenegro entró sin anunciarse, su expresión indescifrable, pero su postura claramente tensa. «Padre, necesito hablar contigo. Ahora». «No, Mateo, estoy ocupado». «Es urgente». Mateo miró a Camila brevemente antes de volver su atención a su padre. «Se trata de lo que encontré en los archivos de la fundación, sobre la antigua academia de ballet». Algo cambió en el rostro de Ricardo. Un destello de alarma rápidamente disimulado. «Eso puede esperar». «No, no puede». Mateo se acercó al escritorio. «Encontré documentos, padre. Documentos que explican por qué cerraste la Academia Esperanza del Arte hace 6 años. Documentos que vinculan esa decisión con el apellido Torres». Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ricardo había cerrado la academia de su maestra. Su academia. «No sé de qué estás hablando». La voz de Ricardo era hielo puro. «Creo que sí lo sabes». Mateo sacó una carpeta de su saco. «Y creo que la señorita Torres merece saber la verdad sobre por qué su vida fue destruida hace 6 años». El silencio que siguió fue el más pesado que Camila había experimentado jamás. Ricardo miraba a su hijo con una mezcla de furia y algo que podría haber sido miedo. Mateo sostenía la carpeta como si fuera un arma cargada. Y Camila, parada entre dos mundos que comenzaban a colisionar,
Entendió que todo lo que creía saber sobre su pasado estaba a punto de derrumbarse. La verdad que había estado enterrada durante 6 años finalmente emergería a la superficie. Y cuando lo hiciera, nadie en esa habitación volvería a ser el mismo. La carpeta en las manos de Mateo parecía contener el peso de 1000 secretos. Camila observaba el intercambio entre padre e hijo con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. «Dame esos documentos». Ricardo extendió la mano, su voz convertida en hielo. «Ahora mismo. No hasta que ella escuche la verdad». Mateo se mantuvo firme, posicionándose sutilmente entre su padre y Camila. «Llevé semanas investigando las finanzas de la fundación familiar. Encontré irregularidades que me llevaron a archivos que supuestamente fueron destruidos hace años. No sabes lo que estás haciendo». Ricardo dio un paso hacia adelante. «Estás destruyendo a esta familia por una desconocida. Estoy buscando justicia, algo que esta familia olvidó hace mucho tiempo». Camila sentía que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple discusión familiar. Había capas de resentimiento, de dolor antiguo, de verdades enterradas que finalmente pugnaban por salir a la superficie. ¿Qué hay en esos documentos? Su propia voz la sorprendió. Salió firme, clara, exigiendo respuestas. Mateo la miró con algo que parecía admiración mezclada con tristeza. «La razón por la que tu vida cambió hace 6 años». Abrió la carpeta. «La Academia Esperanza del Arte no cerró por falta de fondos, Camila. Fue cerrada deliberadamente». «Eso es mentira». Ricardo interrumpió. «La academia quebró porque era un negocio mal administrado. La academia fue comprada anónimamente 3 meses antes de cerrar». Mateo sacó un documento y lo sostuvo en alto. «El comprador utilizó una empresa fantasma que, después de muchas capas de burocracia, termina conectándose con Inversiones Montenegro S.A. El aire abandonó los pulmones de Camila. Ricardo había comprado la academia solo para destruirla. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. ¿Por qué haría algo así? Porque Gabriela Sandoval era más que una simple maestra de ballet. Mateo continuó, ignorando las protestas de su padre. Era la mujer que mi abuelo amó antes de casarse con mi abuela. Y cuando ella lo rechazó para dedicarse a su academia, él nunca lo superó. Tu abuelo está muerto, Mateo. Ricardo escupió las palabras. No ensucies su memoria con fantasías. Mi abuelo murió hace 20 años, pero sus diarios sobrevivieron. Mateo sacó otro documento. Los encontré en la caja fuerte que nunca abriste después de su funeral. Páginas enteras dedicadas a Gabriela, a su obsesión con ella, a sus planes de venganza cuando ella eligió el ballet sobre él. Camila intentaba procesar toda esta información. El abuelo de Mateo había estado obsesionado con su maestra de ballet, pero eso había sido hace décadas. ¿Qué tenía que ver con ella? «Esto no explica por qué me odia a mí», dijo. «Yo ni siquiera conocía a su padre». El silencio que siguió fue diferente, más pesado, más peligroso. Mateo intercambió una mirada con su padre, y por primera vez Camila vio algo parecido al miedo en los ojos del millonario. «Cuéntale», Mateo presionó, «o lo haré yo». «No tienes derecho». Ricardo temblaba de furia contenida. «Son asuntos familiares que no le conciernen. Le conciernen más que a nadie en esta habitación. Basta». Camila alzó la voz, sorprendiéndose a sí misma. «Alguien me va a explicar qué está pasando. Ahora». Mateo respiró profundamente antes de continuar. «Mi abuelo Fernando Montenegro tuvo una relación con Gabriela Sandoval cuando ambos eran jóvenes. Ella quedó embarazada. El mundo se detuvo. Gabriela nunca tuvo hijos», Camila negó con la cabeza. «Ella me lo habría dicho. Gabriela tuvo una hija». Mateo habló con suavidad. «Una niña que nació en secreto y fue entregada a una mujer de confianza para protegerla de la familia Montenegro. Esa mujer se llamaba Inés Torres». Las rodillas de Camila cedieron. Tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para no caer. Su abuela, Inés, la mujer que la había criado, que le había enseñado a ser fuerte, que había sacrificado todo por ella. No, la palabra salió como un gemido. «Mi madre era hija de mi abuela. Siempre lo fue. Tu madre fue adoptada por Inés cuando era recién nacida». Mateo se acercó con cuidado. «Inés trabajaba para la familia de Gabriela. Era la única persona en quien ella confiaba para proteger a su bebé. Entonces, mi madre era...» Camila no podía completar la frase. «Tu madre era hija de Gabriela Sandoval y Fernando Montenegro».
Mateo asintió. Lo que significa que tú eres bisnieta del fundador del Imperio Montenegro. Eres familia, Camila. Siempre lo fuiste. Mentiras. Ricardo golpeó el escritorio con ambas manos. Todo esto son mentiras inventadas para destruirme. Entonces, ¿por qué cerraste la academia cuando Camila tenía 17 años? Mateo se giró hacia su padre con expresión acusadora. ¿Por qué pagaste para que todos los registros de nacimiento de esa época fueran sellados? ¿Por qué has pasado los últimos 23 años asegurándote de que nadie conectara los puntos? Lucía. El nombre golpeó a Camila como un rayo. Ese era el nombre de su madre, Lucía Torres, la mujer que había muerto cuando ella tenía apenas 2 años. Mi madre. Las lágrimas comenzaban a nublar su visión. ¿Usted sabía quién era mi madre? Ricardo no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. La noche del baile, cuando te vi entrar al salón, el millonario habló finalmente, su voz extrañamente vacía. Supe inmediatamente quién eras. Tienes sus ojos, los mismos ojos de Lucía, los mismos ojos de Gabriela. ¿Por qué? Camila sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué destruir la academia? ¿Por qué odiar a mi familia? Porque Lucía debió haber sido mía. Las palabras de Ricardo salieron cargadas de un resentimiento añejo. Cuando mi padre murió, yo era el heredero natural del imperio, pero también debí heredar todo lo demás: el respeto, el poder, el reconocimiento. Busqué a Lucía cuando descubrí su existencia. Le ofrecí todo: dinero, posición, un futuro brillante. Solo tenía que reconocer su linaje montenegro y... Se detuvo abruptamente, pero Camila completó la frase en su mente. El horror de lo que estaba escuchando la hizo sentir náuseas. Ella lo rechazó, dijo Mateo, como Gabriela rechazó a mi abuelo. Y tú nunca lo superaste. Lucía eligió a un don nadie. Ricardo escupió las palabras. Un mecánico sin educación, sin futuro, sin nada que ofrecer excepto promesas vacías. Se casó con él en secreto, quedó embarazada y... Se detuvo de nuevo, pero esta vez fue Camila quien completó la frase. Y murió. Mi madre murió cuando yo tenía 2 años. Un accidente de tráfico, Ricardo dijo con frialdad calculada. Muy trágico, muy conveniente. El aire se volvió gélido. ¿Qué quieres decir con conveniente? Mateo dio un paso hacia su padre, su voz cargada de una emoción que Camila no había escuchado antes. No quiero decir nada. Ricardo recuperó su compostura. Solo que los accidentes suceden, especialmente a personas que insisten en rechazar la mano que se les extiende. Camila sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Estaba Ricardo insinuando que el accidente de su madre no había sido un accidente? Padre. La voz de Mateo temblaba. ¿Qué hiciste? Nada que puedas probar. Ricardo sonrió con frialdad. Y nada de lo que deberías preocuparte si valoras tu posición en esta familia. El silencio que siguió fue el más aterrador que Camila había experimentado. Mateo miraba a su padre como si lo viera por primera vez, como si finalmente comprendiera el verdadero alcance de su maldad. Todas estas décadas, Mateo habló con voz quebrada. Todos estos años preguntándome por qué eras tan cruel con ciertas personas, por qué destruías negocios sin razón aparente, por qué pagabas para que familias enteras desaparecieran del mapa. Era protección familiar. Ricardo se defendió. Todo lo que hice fue para mantener el nombre Montenegro limpio. No. Camila encontró su voz de nuevo. Todo lo que hizo fue para ocultar su vergüenza, para esconder el hecho de que fue rechazado, para castigar a una mujer muerta y a su hija huérfana. Se acercó al escritorio, mirando directamente a los ojos del millonario. Mi madre lo rechazó porque vio lo que usted realmente es. Un hombre pequeño con dinero grande. Un cobarde que usa su poder para destruir a los que no puede controlar. La mano de Ricardo se movió tan rápido que Camila apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero Mateo fue más rápido. Se interpuso entre ellos, agarrando la muñeca de su padre con fuerza. «¡No te atrevas!», Mateo gruñó. «¡No te atrevas a tocarla! ¡Quita tu mano de encima!». Ricardo intentó liberarse. «No sabes lo que estás haciendo». «Sé exactamente lo que estoy haciendo». Mateo lo soltó con un empujón. «Estoy eligiendo hacer lo correcto por primera vez en mi vida». Se giró hacia Camila. «Tengo más documentos.
Pruebas de todo lo que mi padre ha hecho durante los últimos 23 años. Registros bancarios, testimonios comprados, órdenes de destrucción de archivos. Todo. Esos documentos son propiedad privada. Ricardo recuperó su amenazante postura. Robaste información confidencial de la empresa. Te destruiré legalmente. Adelante. Mateo lo enfrentó. Pero antes de que lo hagas, esta información llegará a cada periódico, a cada fiscal, a cada persona que necesite saber qué tipo de monstruo has sido. La puerta de la oficina se abrió de nuevo. Elena Montenegro entró, esta vez acompañada por un hombre mayor que cargaba un maletín de cuero. Ya basta, Ricardo. Elena habló con una autoridad que Camila no le había escuchado antes. Se terminó. Elena, esto no te concierne. Me concierne todo. Elena se acercó con pasos decididos. Gabriela era mi hermana. Lucía era mi sobrina, aunque nunca pude conocerla gracias a tu obsesión enfermiza. Y esta joven, señaló a Camila, es mi familia, la única familia real que me queda. Se giró hacia el hombre mayor. Señor Mendoza, por favor proceda. El abogado abrió su maletín y sacó varios documentos. Mi nombre es Alberto Mendoza. Fui el abogado personal de Gabriela Sandoval durante los últimos 10 años de su vida. Antes de morir hace 2 años, me confió documentos que debían ser entregados a su nieta cuando llegara el momento adecuado. Extendió un sobre grueso hacia Camila. Esto es el testamento de Gabriela Sandoval. En él, te nombra como su única heredera legítima. También incluye cartas explicando toda la verdad sobre tu linaje, sobre lo que le sucedió a tu madre, y sobre las acciones que Ricardo Montenegro tomó para borrar tu existencia de los registros oficiales. Camila tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era pesado, oficial, real. Además, continuó Mendoza, Gabriela dejó pruebas de que la academia fue comprada fraudulentamente. El edificio nunca dejó de pertenecerle legalmente, y ahora te pertenece a ti. Esto es absurdo. Ricardo intentó mantener el control. Esos documentos tienen más de 2 años. No tienen validez legal. Fueron notariados y registrados internacionalmente. Mendoza sonrió ligeramente. Gabriela sabía exactamente qué tipo de hombre eras. Se aseguró de que no pudieras tocar ni un solo papel. Elena se acercó a Camila y tomó sus manos. Tu bisabuela pasó sus últimos años reuniendo cada prueba, cada testimonio, cada documento que necesitarías para reclamar tu lugar. Sabía que algún día vendrías. Sabía que serías lo suficientemente valiente para enfrentarnos. No quiero su dinero, Camila susurró. No quiero nada de esta familia. No es dinero de ellos. Elena respondió suavemente. Es el legado de Gabriela. Tu legado. Lo que ella quería que tuvieras para construir tu propio futuro. Y hay algo más. Mateo añadió. Entre los bienes de Gabriela está el terreno donde estaba la Academia Esperanza del Arte. Legalmente nunca dejó de pertenecerle. La venta que mi padre orquestó fue fraudulenta. Camila sintió algo nuevo naciendo en su pecho. No era rabia ni dolor, era esperanza. ¿Podría reabrir la academia?, preguntó con voz temblorosa. Podrías hacer mucho más que eso. Elena apretó sus manos. Podrías cumplir el sueño de Gabriela. Crear un lugar donde niñas como tú, sin recursos pero con talento infinito, puedan aprender a bailar. Donde los sueños no mueran por falta de dinero. Por primera vez en esa noche interminable, Camila sonrió. Pero Ricardo Montenegro no había terminado. Su expresión se había transformado en algo oscuro, calculador, peligroso. Esto no ha terminado, dijo con voz que prometía destrucción. Voy a pelear cada documento, cada cláusula, cada centavo. Y cuando termine, no va a quedar nada de este supuesto legado. Entonces prepárate para la pelea de tu vida. Camila levantó la mirada y enfrentó al hombre que había destruido tanto. Porque ya no soy la niña asustada que limpiaba tus pisos. Soy la bisnieta de Gabriela Sandoval, la nieta de una mujer que sacrificó todo por protegerme, la hija de una madre que prefirió la dignidad sobre tu dinero. Y voy a recuperar todo lo que nos robaste. El desafío quedó suspendido en el aire como una declaración de guerra. Hay algo más que debes saber. Elena habló suavemente. Tu abuela Inés está en el hospital. Patricia la llamó hace 2 horas diciendo que necesitaba verla urgentemente. Inés salió corriendo y sufrió una crisis. El mundo de Camila se detuvo. ¿Qué?
Está estable. Elena se apresuró a añadir. Pero está pidiendo verte. Dice que hay cosas que necesita contarte antes de que sea demasiado tarde. Cosas sobre la noche que tu madre murió. Camila sintió que el suelo volvía a desaparecer bajo sus pies. Vamos. Mateo tomó su brazo gentilmente. Te llevaré al hospital. Mientras salían de la oficina, Camila escuchó la voz de Ricardo a sus espaldas. Cuando descubras toda la verdad, vas a desear no haberla buscado nunca. Pero Camila ya no tenía miedo, porque finalmente entendía que la verdad, por más dolorosa que fuera, siempre era mejor que vivir en la oscuridad de las mentiras. Y su abuela tenía las respuestas finales que necesitaba, las respuestas que cambiarían todo. El hospital olía a desinfectante y a esperanzas rotas. Camila corría por los pasillos blancos con Mateo a su lado, su corazón latiendo tan fuerte que pensaba que se saldría de su pecho. Cada segundo parecía una eternidad mientras buscaban la habitación donde su abuela luchaba por mantenerse con vida. Habitación 304, dijo una enfermera señalando hacia el final del pasillo. Cuando Camila empujó la puerta, el mundo se detuvo. Inés Torres yacía en la cama del hospital, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Su piel, siempre morena y llena de vida, ahora parecía de papel. Sus manos arrugadas descansaban sobre las sábanas blancas como hojas secas a punto de ser llevadas por el viento. Abuela. Camila corrió hacia la cama, tomando esas manos frágiles entre las suyas. Estoy aquí, estoy aquí. Los ojos de Inés se abrieron lentamente. Cuando vieron a Camila, se llenaron de lágrimas. Mi niña, susurró con voz débil. Sabía que vendrías. Sabía que finalmente descubrirías la verdad. No hables, abuela, descansa. Los doctores dijeron que necesitas... No tengo tiempo para descansar. Inés apretó las manos de su nieta con una fuerza sorprendente. He esperado 23 años para contarte esto. No voy a morir con estos secretos enterrados en mi pecho. Mateo se acercó discretamente. Señora Torres, soy Mateo Montenegro. Quiero que sepa que estoy del lado de su nieta. Todo lo que mi familia le hizo a usted y a Camila va a ser reparado. Inés lo miró con ojos que parecían ver a través del tiempo. Tú tienes los ojos de tu abuelo, dijo suavemente. Fernando era un buen hombre antes de que el poder lo corrompiera. Espero que tú no cometas sus mismos errores. No lo haré, Mateo prometió. Se lo juro. Inés asintió débilmente. Luego volvió su atención a Camila. Necesito que escuches todo lo que voy a decirte. No me interrumpas hasta que termine, porque no sé cuánto tiempo me queda. Abuela, no digas eso. Prométemelo, Camila. Te lo prometo. Inés cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Cuando volvió a hablar, su voz era más clara, como si la urgencia de la verdad le diera energía renovada. Conocí a Gabriela Sandoval cuando yo tenía 18 años. Trabajaba como empleada doméstica en la casa de sus padres. Ella acababa de regresar de Europa, donde había estudiado ballet en las mejores academias del mundo. Era la criatura más hermosa que había visto en mi vida. No solo por fuera, sino por dentro. Tenía un alma que brillaba. Camila escuchaba conteniendo el aliento. Gabriela se enamoró de Fernando Montenegro cuando ambos tenían 20 años. Él era el heredero de la fortuna más grande del país. Ella era una bailarina de familia modesta. Era un amor imposible, pero también era un amor verdadero. Inés tosió, y Camila le acercó un vaso de agua. Gabriela quedó embarazada. Fernando quería casarse con ella, pero su familia se negó rotundamente. Le dijeron que si no dejaba a Gabriela, lo desheredarían. Le dijeron que un Montenegro no podía casarse con una bailarina pobre, que manchara el nombre de la familia. Y él cedió. Mateo completó con tristeza. Mi abuelo la abandonó. No exactamente. Inés negó con la cabeza. Fernando luchó. Durante meses intentó convencer a su familia, pero entonces su padre, el viejo Octavio Montenegro, hizo algo imperdonable. Contrató a hombres para amenazar a Gabriela. Le dijeron que si no desaparecía, tanto ella como su bebé sufrirían accidentes fatales. El horror se apoderó del rostro de Mateo. Mi bisabuelo amenazó con asesinarlas. Gabriela huyó, continuó Inés. Me pidió que la ayudara. Yo era la única persona en quien confiaba completamente. Dimos a luz a Lucía en un hospital pequeño en otro estado, lejos de los Montenegro, lejos de todo.
Las lágrimas comenzaban a caer por las mejillas de Camila. Y Gabriela me entregó a su bebé. Inés sollozó. Me pidió que la criara como mía, que la protegiera con mi vida, que nunca dejara que los Montenegro supieran de su existencia. Por eso nunca me dijiste que mamá era adoptada. Camila susurró. Tu madre nunca supo la verdad completa, hasta que cumplió 18 años. Cuando se lo conté, lloró durante días. Pero luego me dijo que yo era la única madre que necesitaba, que no quería nada con la familia que había amenazado de muerte a su madre biológica. Inés tomó aire con dificultad. Lucía conoció a tu padre, Daniel Torres, cuando tenía 20 años. Era mecánico, humilde, trabajador, honesto. La amaba con una devoción que yo nunca había visto. Se casaron en secreto y fueron felices durante 2 años. Luego tú naciste. El nombre de su padre resonó en el corazón de Camila. Daniel. Nunca había conocido su nombre completo. Pero entonces, la voz de Inés se quebró. Ricardo Montenegro descubrió que Lucía existía. No sé cómo. Quizás pagó a alguien para investigar. Quizás encontró documentos viejos, pero lo descubrió. Y fue tras ella. Mateo dijo con horror creciente. Ricardo apareció en nuestra casa una noche. Le dijo a Lucía que era su tío, que tenía derecho a conocer a su familia. Le ofreció dinero, posición, poder. Le dijo que su hija, tu Camila, merecía crecer como una Montenegro, con la mejor educación, los mejores recursos, el mejor futuro. Y mi madre lo rechazó, Camila dijo. Tu madre le dijo que prefería vivir pobre y digna antes que rica y corrupta. Inés sonrió a través de las lágrimas. Le dijo que había investigado a la familia Montenegro, que sabía sobre sus negocios sucios, sus amenazas, su crueldad, que jamás permitiría que su hija creciera en ese ambiente tóxico. Ricardo no lo aceptó. Ricardo se volvió loco de furia. Inés cerró los ojos como si reviviera la escena. Amenazó a Lucía. Le dijo que si no aceptaba su oferta, haría que tu padre perdiera su trabajo, que los destruiría financieramente, que les quitaría todo. Pero no fue suficiente. Mateo intuía hacia dónde iba la historia. Lucía lo echó de la casa. Inés abrió los ojos de nuevo, brillando con un dolor de décadas. Le dijo que nunca se acercaría a su familia de nuevo, que si lo hacía, ella misma iría a los periódicos y contaría toda la verdad sobre los Montenegro. El silencio en la habitación era aplastante. 2 semanas después, la voz de Inés era apenas un susurro. Lucía murió en un accidente de tráfico. Su auto fue embestido por un camión en una carretera vacía. El conductor del camión huyó y nunca fue encontrado. Camila sintió que el mundo se desmoronaba. No fue un accidente, dijo con voz quebrada. Ricardo la mandó a matar. No tengo pruebas, Inés admitió. Solo sé que el mismo día del accidente recibí una llamada anónima. Una voz de hombre me dijo: ahora sabes lo que pasa cuando se rechaza a un Montenegro. Mantén la boca cerrada y a la niña escondida, o ella será la siguiente. Mateo estaba pálido, sosteniéndose de la pared. Mi padre causó la muerte de tu madre, dijo con horror absoluto. Todo este tiempo, él ha sido un asesino. No puedes probarlo, Inés continuó. Ricardo se aseguró de que no quedara evidencia. La investigación se cerró como accidente. El caso quedó archivado. Y yo, aterrorizada de que vinieran por ti, me quedé callada. No fue tu culpa, abuela. Camila sollozaba. Hiciste lo que tenías que hacer para protegerme. Pero hay algo más. Inés apretó las manos de Camila con urgencia renovada. Algo que descubrí hace solo 2 años cuando Gabriela estaba en su lecho de muerte. ¿Qué? Tu padre, Daniel, no murió en un accidente de construcción como siempre te dije. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Inés. Él descubrió quién había causado la muerte de Lucía. Pasó meses investigando, gastando cada centavo que teníamos en detectives privados. Finalmente encontró al conductor del camión. Camila no podía respirar. Daniel fue a confrontar a ese hombre. Quería justicia para Lucía. Quería que Ricardo pagara por lo que había hecho. Inés cerró los ojos. Pero el conductor era un sicario profesional. Trabajaba para Ricardo. Cuando Daniel apareció haciendo preguntas, lo eliminaron. No, Camila gemía. No, no, no. Tu padre fue encontrado en el río 3 días después. La policía dijo que había sido un accidente, que había bebido y se había caído. Inés sollozaba abiertamente ahora.
Pero Daniel nunca bebía, y sabía nadar perfectamente. Ricardo mató a ambos. Mateo susurró con horror. A tu madre y a tu padre. Destruyó toda tu familia. Me dejó sola contigo. Inés miró a Camila. Una bebé de 2 años, sin padres, sin dinero, sin nadie. Y me hizo jurar que nunca te contaría la verdad, que te criaría lejos de todo lo relacionado con los Montenegro, que borraría cualquier conexión con ese apellido. Por eso cerraste la academia cuando tenía 17 años. Camila comprendía ahora. Por eso nunca me dejaste seguir bailando profesionalmente. Ricardo descubrió que estabas tomando clases en la academia de Gabriela. Inés admitió. Me llamó. Me dijo que si permitía que desarrollaras tu talento, que si dejaba que el mundo te viera bailar como tu bisabuela, él sabría que estabas viva y vendría por ti. Entonces compró la academia y la cerró, Mateo completó, para asegurarse de que Camila nunca pudiera brillar, nunca pudiera ser descubierta. He vivido 23 años con miedo. Inés lloraba. 23 años trabajando en los peores empleos para mantenernos ocultas. 23 años viéndote sacrificar tus sueños para cuidarme. 23 años muriendo por dentro cada vez que veía tu tristeza y no podía explicarte por qué. Camila abrazó a su abuela con toda la fuerza que tenía. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Hiciste lo que cualquier madre habría hecho. Me protegiste. Me mantuviste viva. Pero ahora que la verdad salió, Inés tomó el rostro de Camila entre sus manos. Necesito que me prometas algo. Lo que sea. No dejes que el odio te consuma. No te conviertas en lo que ellos son. Sus ojos brillaban con intensidad. Toma tu herencia. Reconstruye la academia. Honra la memoria de Gabriela, de tu madre, de tu padre. Pero no busques venganza, porque la venganza solo crea más oscuridad. Abuela, prométemelo, Camila. Por favor. Camila miró a su abuela, a la mujer que había sacrificado todo, que había vivido en miedo durante décadas, que había cargado con secretos que habrían destruido a cualquiera. Te lo prometo, susurró. Voy a construir algo hermoso sobre las cenizas de todo este dolor. Voy a hacer que cada sacrificio que hiciste valga la pena. Inés sonrió, una sonrisa de paz que Camila nunca había visto en su rostro. Entonces mi trabajo aquí está completo, dijo suavemente. No digas eso. Vas a salir de aquí. Vas a ver la academia reconstruida. Vas a ver. Pero los monitores comenzaron a pitar con urgencia. Las enfermeras entraron corriendo. Los doctores empujaron a Camila hacia atrás. ¡Abuela!, Camila gritaba mientras Mateo la sostenía. Abuela, no. Las últimas palabras de Inés Torres flotaron en el aire como una bendición. Baila por nosotras, mi niña. Baila por todas las que ya no pueden. Y entonces, el monitor se volvió una línea plana. El sonido que salió de Camila fue el de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Mateo la sostenía mientras ella se derrumbaba, mientras el mundo se oscurecía, mientras la última persona que la había amado incondicionalmente se iba para siempre. Pero en medio de ese dolor insoportable, algo más nacía. Determinación, furia, justicia. Ricardo Montenegro había destruido a toda su familia. Ahora Camila iba a asegurarse de que él pagara por cada lágrima, por cada vida perdida, por cada sueño robado. Ya no tenía miedo, ya no tenía nada que perder, y eso la hacía más peligrosa que nunca. 3 días después del funeral de Inés Torres, Camila se despertó en una habitación que no reconocía. Las cortinas de seda dejaban pasar la luz suave del amanecer. La cama era más grande que todo su antiguo apartamento. Por un momento, olvidó dónde estaba. Luego, lo recordó todo. Elena Montenegro la había acogido en su casa después del hospital. No vas a pasar por esto sola, había dicho con firmeza que no admitía réplica. Eres familia, y la familia se protege. Camila se levantó y caminó hacia la ventana. Desde el piso 20 del edificio de Elena, la ciudad se extendía ante ella como un tablero de ajedrez. En algún lugar allá abajo, Ricardo Montenegro planeaba su próximo movimiento. Pero Camila también estaba planeando. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Adelante. Mateo entró con 2 tazas de café y una carpeta bajo el brazo. Tenía ojeras profundas. Era obvio que tampoco había dormido mucho. Buenos días, dijo, ofreciéndole una taza. Pensé que necesitarías esto. Gracias. Camila tomó el café, sintiendo el calor entre sus manos.
¿Qué es eso? Mateo dejó la carpeta sobre la mesa. Los últimos documentos que encontré, pruebas de todas las transacciones bancarias sospechosas de mi padre durante los últimos 20 años, pagos a personas que aparecieron muertas semanas después, transferencias a cuentas fantasma, sobornos a funcionarios públicos. ¿Cómo conseguiste todo esto? Mi padre me enseñó bien. Mateo sonrió amargamente. Me dio acceso a los sistemas de la empresa hace años, pensando que algún día yo heredaría su imperio. Nunca imaginó que usaría ese acceso contra él. Camila abrió la carpeta. Página tras página de evidencia condenatoria. Cada documento era un clavo más en el ataúd de Ricardo Montenegro. ¿Por qué lo haces?, preguntó suavemente. Es tu padre, tu familia, tu herencia. Mateo se sentó en el borde de la cama mirando por la ventana. Cuando tenía 10 años vi a mi padre despedir a un empleado que tenía 3 hijos. El hombre le suplicó que reconsiderara. Le dijo que no encontraría otro trabajo a su edad. Mi padre se rió en su cara y le dijo que debió haber pensado en eso antes de cometer un error. Hizo una pausa, su mandíbula tensa. Años después descubrí que ese hombre no había cometido ningún error. Mi padre solo quería contratar al sobrino de un político importante. Necesitaba el puesto vacío. El empleado se suicidó 2 meses después. Camila sintió un nudo en el estómago. Esa fue la primera vez que entendí quién era realmente mi padre, continuó Mateo. Pero era un niño. No tenía poder para detenerlo. Ahora lo tengo. Y voy a usarlo. No tienes que hacer esto solo, Camila dijo. Podemos... La puerta se abrió de nuevo. Elena entró, seguida por el abogado Mendoza y otra mujer que Camila no conocía. Camila, te presento a la fiscal Daniela Moreno. Elena hizo las presentaciones. Ella ha estado investigando a mi esposo durante los últimos 2 años. La fiscal era una mujer de unos 40 años, con expresión seria y ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Señorita Torres, extendió su mano. Lamento su pérdida. Inés Torres era una mujer extraordinaria. ¿La conocía? La entrevisté hace 6 meses. Daniela admitió. Estaba investigando la muerte de su madre cuando descubrí inconsistencias en el reporte policial. Inés me contó parte de la historia, pero tenía demasiado miedo para testificar oficialmente. Y ahora que ya no está aquí para sufrir represalias, Camila comprendió. Puedes usar su testimonio. Grabé nuestra conversación con su permiso. Daniela sacó una pequeña grabadora de su maletín. En esta cinta, Inés detalla las amenazas que recibió de Ricardo Montenegro. Menciona la llamada anónima después de la muerte de su madre. Describe cómo fue forzada a mantener silencio durante décadas. Presionó el botón de reproducción. La voz de Inés llenó la habitación, y Camila tuvo que cerrar los ojos para contener las lágrimas. He vivido con miedo durante 23 años, decía la grabación. Miedo de que si hablaba, mi nieta sufriría el mismo destino que su madre. Ricardo Montenegro es un hombre peligroso. Ha destruido vidas sin remordimiento. Y si algo me pasa, quiero que el mundo sepa que él fue responsable. Cuando la grabación terminó, el silencio era absoluto. Esto es suficiente para abrir una investigación formal, Daniela explicó. Combinado con los documentos que Mateo ha proporcionado, tenemos un caso sólido. ¿Pero es suficiente para enjuiciarlo?, Camila preguntó. ¿Para ponerlo tras las rejas? Para eso necesitamos más, Mendoza intervino. Necesitamos que el conductor del camión que mató a tu madre testifique. Necesitamos encontrar a las personas que Ricardo pagó para eliminar a tu padre. Esas personas están muertas o desaparecidas, Mateo dijo con amargura. Mi padre se asegura de que no queden testigos. No todos están muertos. Una nueva voz habló desde la puerta. Todos se giraron. Un hombre de unos 50 años estaba en el umbral. Tenía cicatrices en el rostro y una mirada que había visto demasiada oscuridad. ¿Quién es usted? Daniela se puso de pie inmediatamente. Mi nombre es Jorge Ruiz. El hombre entró a la habitación. Y hace 23 años, Ricardo Montenegro me pagó $50,000 para embestir el auto de Lucía Torres. El mundo se detuvo. Camila se puso de pie lentamente, mirando al hombre que había matado a su madre. Tú, la palabra salió como un siseo. Tú la mataste. Sí, Jorge no intentó negarlo. Y he vivido en el infierno cada día desde entonces. He intentado suicidarme 3 veces. He bebido para olvidar. He huido a 5 países diferentes. Pero su rostro me persigue. Sus ojos, justo antes del impacto, me persiguen.
¿Por qué estás aquí? Mateo se interpuso entre Jorge y Camila. Porque vi la noticia sobre la muerte de Inés Torres. Vi la foto de Camila en los periódicos. Jorge miraba a Camila con ojos llenos de lágrimas. Tiene los mismos ojos de su madre. Y ya no puedo vivir con esto. Sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Esto es mi confesión completa. Nombres, fechas, cantidades. Todo lo que sé sobre Ricardo Montenegro y sus crímenes. No solo el de su madre. Otros también. Muchos otros. Daniela tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. ¿Está dispuesto a testificar oficialmente? Estoy dispuesto a ir a prisión. Jorge respondió. Es donde debí estar hace 23 años. Pero antes de ir, quiero asegurarme de que Ricardo Montenegro me acompañe. Camila lo miraba, sintiendo una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía respirar. Odio, dolor, rabia, pero también algo inesperado. Comprensión. Este hombre había sido usado por Ricardo. Había sido convertido en un arma. Y había vivido con el peso de ese crimen cada día de su vida. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. ¿Por qué aceptaste el dinero? Jorge cerró los ojos. Mi hija estaba enferma. Necesitaba una operación urgente que costaba exactamente $50,000. Ricardo lo sabía. Investigó mi vida, encontró mi punto débil y lo explotó. ¿Tu hija? Murió de todas formas. Jorge abrió los ojos, brillantes de lágrimas. La operación salió mal. Tenía 8 años, y yo había vendido mi alma por nada. El silencio que siguió fue el más pesado de todos. No te perdono, Camila dijo finalmente. Nunca podré perdonarte por quitarme a mi madre, pero entiendo que Ricardo nos destruyó a ambos. Y si tu testimonio puede detenerlo, entonces algo bueno saldrá de toda esta oscuridad. Jorge asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro marcado. Gracias, susurró. No merezco su comprensión, pero gracias. Daniela cerró el sobre y lo guardó en su maletín. Con esto tenemos suficiente para presentar cargos formales. Asesinato premeditado, conspiración, obstrucción de la justicia, soborno. Ricardo Montenegro va a enfrentar décadas en prisión. ¿Cuánto tiempo tomará?, Elena preguntó. Necesitamos mover rápido antes de que Ricardo descubra lo que estamos haciendo, Daniela explicó. Presentaré los cargos mañana por la mañana. Una vez que la orden de arresto sea emitida, tendremos que actuar inmediatamente. Él tiene recursos, Mateo advirtió. Tiene abogados, contactos, poder. Va a pelear. ¿Que pelee?, Camila dijo con voz que no reconocía como suya. Esta vez no está peleando contra una niña asustada o una anciana aterrorizada. Está peleando contra alguien que ya no tiene nada que perder. Elena tomó su mano. No estás sola en esto. Yo testificaré sobre todo lo que he visto durante 30 años de matrimonio. Sobre las llamadas secretas, las reuniones sospechosas, el dinero que desaparecía de las cuentas. Y yo entregaré acceso completo a todos los sistemas de la empresa, Mateo añadió. Cada correo, cada documento, cada secreto que mi padre ha guardado. Mendoza se ajustó los lentes. Y yo presentaré el testamento de Gabriela Sandoval públicamente. El mundo sabrá que Camila Torres es la heredera legítima de una parte significativa del Imperio Montenegro. Eso le dará poder, credibilidad y protección. Camila miraba a todas estas personas que días atrás eran desconocidos. Ahora eran su familia, su ejército, sus aliados en una batalla que había esperado 23 años para ser peleada. Mi abuela me hizo prometer que no buscaría venganza, dijo lentamente. Y no lo haré. Esto no es venganza, esto es justicia. Se giró hacia la ventana, mirando la ciudad que se despertaba bajo el sol de la mañana. Mañana, Ricardo Montenegro descubrirá que no puede comprar su salida de esto, que su dinero no puede silenciar la verdad, que finalmente, después de décadas de destruir vidas, él va a pagar. Hay algo más que debes saber, Daniela habló. Cuando presentemos los cargos habrá una audiencia pública. Los medios estarán allí. El mundo entero estará mirando. Bien, Camila asintió. Que miren, que vean lo que le pasa a los hombres que creen que el poder los hace invencibles. Esa noche, Camila no pudo dormir. Caminaba por la terraza del apartamento de Elena, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá abajo, Ricardo Montenegro dormía en su mansión, ajeno a la tormenta que estaba a punto de caer sobre él.
Pensó en su madre, en su padre, en su abuela, en todas las vidas que Ricardo había destruido sin remordimiento, en todos los sueños que había aplastado por puro egoísmo. Mañana comenzaría la batalla final, y Camila estaba lista, porque ya no era solo una empleada de limpieza que había bailado un vals. Era la bisnieta de Gabriela Sandoval, era la hija de Lucía Torres, era la nieta de Inés Torres, y llevaba la fuerza de todas ellas en su sangre. Ricardo Montenegro había subestimado el poder de una mujer que ya no tenía miedo, y ese sería su error fatal. El Palacio de Justicia estaba rodeado de cámaras de televisión, reporteros y cientos de personas que habían llegado para presenciar lo que los medios llamaban el juicio del siglo. La noticia había estallado a las 6 de la mañana. Ricardo Montenegro, uno de los hombres más poderosos del país, sería acusado formalmente de asesinato, conspiración y una lista de crímenes que parecía interminable. Camila bajó del auto con Elena a su lado. Vestía un traje sencillo pero elegante, que Elena había insistido en comprarle. «Hoy el mundo te verá», había dicho, «y quiero que vean a la heredera que eres, no a la empleada que fuiste». Los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente. Los reporteros gritaban preguntas que se mezclaban en un caos de voces. «Señorita Torres, ¿es verdad que es la bisnieta de Gabriela Sandoval? Camila, ¿Ricardo Montenegro mató a su madre? Señorita Torres, ¿va a reclamar la herencia Montenegro?» Mateo apareció a su otro lado, bloqueando las cámaras con su cuerpo. «Sin comentarios», dijo firmemente mientras la guiaba hacia las escaleras del edificio. Dentro del Palacio de Justicia, el ambiente era tenso. Abogados en trajes caros caminaban de un lado a otro, sus maletines llenos de documentos que podían destruir vidas o salvarlas. Daniela Moreno los esperaba en la sala de audiencias. «¿Lista?», preguntó a Camila. «Lista». Las puertas de la sala se abrieron y Camila entró a un espacio que parecía diseñado para intimidar. Techos altos, paredes de madera oscura y en el centro, un estrado donde 3 jueces tomarían asiento. Y allí, en el otro lado de la sala, estaba Ricardo Montenegro. Estaba rodeado de un ejército de abogados, todos vestidos con trajes que costaban más que un auto. Pero por primera vez desde que Camila lo conocía, Ricardo no parecía seguro de sí mismo. Había líneas de tensión alrededor de sus ojos. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente. Cuando sus miradas se encontraron, Camila no apartó la vista. Lo miró directamente, sin miedo, sin vacilación. Él fue el primero en desviar la mirada. «De pie», anunció el alguacil. «Tribunal en sesión. Presidiendo, la honorable jueza Catalina Reyes». Todos se pusieron de pie mientras la jueza entraba. Era una mujer de unos 60 años, con cabello plateado recogido en un moño estricto y una expresión que no dejaba espacio para tonterías. «Tomen asiento», ordenó. «Tenemos mucho que cubrir hoy». Abrió la carpeta frente a ella y sus cejas se elevaron ligeramente. «Ricardo Montenegro está acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, obstrucción de la justicia, fraude empresarial y soborno a funcionarios públicos». Levantó la mirada. «¿Cómo se declara?». Uno de los abogados de Ricardo se puso de pie. «Su señoría, mi cliente se declara inocente de todos los cargos. Esto es una conspiración orquestada por miembros descontentos de su familia que buscan». «Ahórrese el discurso para el juicio, letrado». La jueza lo interrumpió. «Fiscal Moreno, presente su caso». Daniela se levantó con una carpeta gruesa en sus manos. «Su señoría, la Fiscalía presentará evidencia irrefutable de que el acusado ordenó y pagó por el asesinato de Lucía Torres hace 23 años y posteriormente ordenó la eliminación de Daniel Torres cuando éste descubrió la verdad». «¿Qué tipo de evidencia?». «Tenemos el testimonio de Jorge Ruiz, el hombre que ejecutó el asesinato de Lucía Torres bajo las órdenes del acusado. El señor Ruiz está dispuesto a testificar a cambio de una reducción de sentencia». El murmullo recorrió la sala. Los abogados de Ricardo se pusieron de pie inmediatamente. «Objeción. El testimonio de un criminal convicto no puede...». «El señor Ruiz no ha sido convicto de nada todavía», la jueza interrumpió. «Continúe, fiscal». «También tenemos registros bancarios que muestran transferencias de $50.000 de cuentas controladas por el acusado a la cuenta del señor Ruiz, 3 días antes del accidente». Daniela colocó los documentos sobre la mesa del juez. «Tenemos grabaciones de la víctima Inés Torres, abuela de Camila Torres,
detallando las amenazas que recibió del acusado durante 23 años. Tenemos documentos que prueban que el acusado compró fraudulentamente la Academia Esperanza del Arte con el único propósito de cerrarla y evitar que Camila Torres desarrollara su talento como bailarina. Con cada pieza de evidencia, los abogados de Ricardo se veían más desesperados. Intentaban objetar, interrumpir, desviar, pero la jueza los silenciaba cada vez. Además, Daniela continuó, tenemos el testimonio de Elena Montenegro, esposa del acusado, quien presenciará sobre el comportamiento criminal de su esposo durante 3 décadas de matrimonio. Elena se puso de pie. Ricardo la miró con expresión de traición absoluta. «Elena, ¿qué crees que estás haciendo?», siseó. «Lo que debí hacer hace 30 años», Elena respondió con voz firme. «Detener a un monstruo». Se acercó al estrado y juró decir la verdad. «Mi esposo», comenzó, «es responsable de la destrucción de incontables vidas. Durante nuestro matrimonio he presenciado amenazas, sobornos y discusiones sobre cómo eliminar problemas. Yo guardé silencio por miedo, por complicidad, pero ya no más. Señora Montenegro», la jueza se inclinó hacia adelante. «¿Tiene conocimiento directo de los crímenes por los que su esposo está siendo acusado?». «Sí, su señoría. Escuché conversaciones telefónicas sobre Lucía Torres. Escuché a mi esposo decir que el problema había sido resuelto días después de su muerte. Y cuando Inés Torres murió la semana pasada, lo escuché decir, una amenaza menos. El silencio en la sala era absoluto». «Mientes». Ricardo se puso de pie, ignorando a sus abogados que intentaban detenerlo. «Estás mintiendo, Elena. ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuánto te ofreció esa niña para traicionar a tu propia familia?». «No me pagaron nada», Elena lo enfrentó. «Pero mi hermana Gabriela me pidió en su lecho de muerte que protegiera a Camila, y eso es exactamente lo que voy a hacer». «¡Su señoría!», uno de los abogados de Ricardo gritaba. «Esto es un circo, un montaje orquestado para destruir la reputación de mi cliente». «¡Silencio!», la jueza golpeó su mazo. «Señor Montenegro, siéntese o será removido de la sala». Ricardo se dejó caer en su silla, pero su rostro estaba rojo de furia. «Fiscal, ¿tiene más testigos?». «Sí, su señoría. Llamamos a Mateo Montenegro». El murmullo se volvió un rugido. El hijo testificando contra el padre era algo que ni los reporteros más experimentados habían anticipado. Mateo caminó hacia el estrado con pasos firmes. Cuando pasó junto a su padre, Ricardo susurró algo que solo Mateo pudo escuchar. «Si haces esto, estás muerto para mí. Ya estaba muerto para ti». Mateo respondió sin detenerse. «Solo que ahora lo acepto». Bajo juramento, Mateo presentó años de evidencia digital. Correos electrónicos codificados que ordenaban soluciones permanentes a problemas. Transferencias a cuentas sospechosas. Documentos que mostraban la compra fraudulenta de propiedades. «Mi padre», dijo Mateo con voz que apenas controlaba la emoción, «me enseñó que el poder está por encima de la ley, que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluyendo silencio. Me enseñó a ser un monstruo como él». Miró directamente a Ricardo. «Pero se equivocó, porque también me enseñó a documentar todo, y ahora esa documentación va a destruirlo». Cuando Mateo terminó, la jueza tomó un receso. Los abogados de Ricardo se agruparon alrededor de él, hablando en susurros urgentes. Camila podía ver el pánico en sus rostros. Sabían que estaban perdiendo. Después del receso, fue el turno de Jorge Ruiz. El hombre que había matado a su madre caminó hacia el estrado con pasos pesados, como si cada uno fuera un esfuerzo monumental. «Señor Ruiz», Daniela comenzó, ¿puede decirnos qué sucedió la noche del 15 de marzo, hace 23 años? Jorge cerró los ojos. «Ricardo Montenegro me contactó 2 semanas antes. Me dijo que necesitaba que alguien tuviera un accidente. Me mostró una foto de Lucía Torres. Me dijo dónde estaría, a qué hora, qué ruta tomaría. ¿Y qué le ofreció a cambio? $50,000. Exactamente la cantidad que necesitaba para la operación de mi hija». Las lágrimas comenzaban a caer. Yo le dije que no podía, que era una madre joven con una bebé. Él me dijo que si no lo hacía, encontraría a alguien que sí, y que yo perdería el dinero de todas formas. ¿Qué sucedió esa noche? Esperé en la carretera. Cuando vi su auto acercarse, cerré los ojos y aceleré. Jorge sollozaba abiertamente ahora. El impacto fue horrible. El sonido,
el metal retorciéndose. Cuando abrí los ojos y vi su rostro a través del parabrisas roto, supe que había vendido mi alma. ¿Qué hizo después? Huí, como me ordenaron. Recibí el dinero 3 días después. Pero mi hija murió de todas formas, y Lucía Torres me persigue cada noche desde entonces. Miró a Camila directamente. No espero su perdón. No lo merezco. Solo espero que mi confesión sirva para que su madre descanse en paz. Cuando Jorge terminó, no había un solo ojo seco en la sala. Incluso los abogados de Ricardo parecían conmovidos. Finalmente, fue el turno de Camila. La defensa desea interrogar a la acusadora, anunció uno de los abogados de Ricardo. Camila caminó hacia el estrado con piernas que apenas respondían. Este era el momento que había temido y anticipado al mismo tiempo. El abogado principal de Ricardo, un hombre llamado Víctor Salazar, se acercó con expresión condescendiente. Señorita Torres, ¿no es verdad que usted trabajaba como empleada de limpieza en el Hotel Montenegro hasta hace una semana? Sí. ¿Y no es verdad que fue despedida por comportamiento inapropiado durante un evento privado? Fui despedida por negarme a ser humillada en silencio. ¿No es conveniente que justo después de ser despedida, usted de repente descubra que es heredera de una fortuna? No descubrí nada. La verdad siempre estuvo ahí. Su cliente se aseguró de enterrarla durante 23 años. Señorita Torres, ¿no está usted motivada por venganza? ¿Por resentimiento hacia un hombre que tiene todo lo que usted nunca tuvo? Camila lo miró directamente. Estoy motivada por justicia. Por mi madre, que fue asesinada por rechazar a un hombre que creía que el dinero podía comprar amor. Por mi padre, que fue eliminado por buscar la verdad. Por mi abuela, que vivió 23 años con miedo constante. Por todas las personas que Ricardo Montenegro ha destruido porque podía hacerlo. Se giró hacia Ricardo. No quiero su dinero. No quiero su imperio. Quiero que pague por sus crímenes. Quiero que el mundo vea que nadie está por encima de la ley. El silencio que siguió fue ensordecedor. No tengo más preguntas. El abogado se retiró. La jueza miró los documentos frente a ella. Luego miró a Ricardo Montenegro. Señor Montenegro, este tribunal ha escuchado testimonios devastadores, ha revisado evidencia concluyente y ha presenciado la confesión de un testigo directo de sus crímenes. Hizo una pausa. Ordeno su arresto inmediato. Será mantenido sin fianza hasta el juicio formal. Los cargos incluyen 2 conteos de asesinato en primer grado, conspiración, fraude y obstrucción de la justicia. El mazo golpeó con un sonido que resonó como un trueno. Ricardo Montenegro, por primera vez en su vida, fue esposado frente a cámaras, frente al mundo, frente a todas las personas que había destruido. Mientras lo llevaban, sus ojos encontraron los de Camila una última vez. Ya no había arrogancia, solo derrota. 6 meses después de aquel día en el tribunal, Camila Torres se encontraba frente a un edificio que había ocupado sus sueños desde la infancia. El letrero brillante decía: Academia Gabriela Sandoval, donde los sueños bailan libres. Las paredes que antes estaban descascaradas ahora brillaban con pintura fresca. Las ventanas rotas habían sido reemplazadas por vitrales que proyectaban arcoíris de luz sobre el suelo pulido. El salón principal, donde ella había aprendido sus primeros pasos de ballet, ahora estaba equipado con espejos del piso al techo y barras de práctica que reflejaban la luz del sol. Pero lo más hermoso no era el edificio. Eran las 200 niñas y niños que esperaban ansiosos en el patio, vestidos con ropa humilde pero con ojos que brillaban con la misma ilusión que Camila había tenido a los 7 años. ¿Nerviosa? La voz de Elena la sacó de sus pensamientos. Aterrorizada, Camila admitió con una sonrisa. ¿Y si no puedo estar a la altura del legado de Gabriela? No tienes que estar a su altura. Elena tomó su mano. Tienes que crear tu propio legado, y ya lo estás haciendo. Mateo se acercó con una cámara en la mano. Los medios están listos. Toda la ciudad está mirando. El país entero está esperando ver qué hará la heredera Montenegro. Ya no soy una Montenegro. Camila corrigió suavemente. Soy una Torres, y siempre lo seré. Eres ambas. Elena sonrió. Y eso te hace única. El juicio de Ricardo Montenegro había durado 3 meses. Cada día, nuevas revelaciones salían a la luz. Empresarios que habían sido chantajeados. Familias que habían sido destruidas.
vidas que habían sido arruinadas por la ambición desmedida de un solo hombre. Al final, Ricardo fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Su imperio fue desmantelado. Sus propiedades fueron vendidas. Su nombre, que alguna vez inspiró respeto, ahora solo generaba desprecio. Pero para Camila, la verdadera justicia no estaba en verlo tras las rejas. Estaba aquí, en este edificio renacido, en estos niños que tendrían las oportunidades que le fueron robadas. «Es hora», anunció el coordinador de eventos. Camila caminó hacia el pequeño escenario montado en el patio. Las cámaras la seguían, pero ya no le importaban. Ya no era la empleada invisible que temía ser vista. Era Camila Torres, bisnieta de Gabriela Sandoval, hija de Lucía Torres, nieta de Inés Torres, y llevaba la fuerza de todas ellas en su corazón. El silencio cayó sobre la multitud cuando tomó el micrófono. «Hace 6 meses», comenzó, su voz clara y firme. «Yo era una empleada de limpieza que vivía en las sombras. Trabajaba en hoteles elegantes, limpiando los pisos de personas que nunca me veían como un ser humano completo. Solo era un par de manos con guantes amarillos, una sombra útil que prefería permanecer invisible». Miró a los niños que la observaban con atención absoluta. «Pero mi abuela Inés me enseñó algo fundamental. Me dijo que la dignidad no tiene precio, que el valor de una persona no se mide por el dinero en su cuenta bancaria, sino por la fuerza de su carácter, por la bondad en su corazón, por su capacidad de levantarse cada vez que la vida la derriba. Mi bisabuela Gabriela fue la bailarina más talentosa de su generación, pero cuando el hombre que amaba la rechazó por presión familiar, ella no se rindió. Tomó el dolor de ese rechazo y lo transformó en arte. Creó esta academia para que niñas como yo, sin recursos pero con sueños enormes, pudieran aprender a bailar». Las lágrimas comenzaban a brillar en muchos ojos entre la audiencia. Mi madre Lucía tuvo el coraje de rechazar el dinero y el poder cuando le fueron ofrecidos. Eligió el amor verdadero sobre la riqueza falsa. Eligió criar a su hija con valores en lugar de privilegios. Y aunque su vida fue cortada demasiado pronto, su legado vive en mí. Y mi abuela Inés, la voz de Camila se quebró ligeramente. Sacrificó todo para mantenerme a salvo. Vivió con miedo durante 23 años. Trabajó hasta que su cuerpo no pudo más. Me protegió cuando yo ni siquiera sabía de qué me estaba protegiendo. Se secó las lágrimas y continuó con renovada fuerza. «Estas 3 mujeres extraordinarias me enseñaron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres. Que el poder real no viene de dominar a otros, sino de levantar a quienes están caídos. Que la justicia no es venganza, sino la restauración del equilibrio». Miró directamente a las cámaras. «Durante 6 meses, los medios me han llamado la heredera Montenegro. Han hablado sobre los millones que heredé, sobre el imperio que ahora controlo, sobre la fortuna que está a mi nombre». Hizo una pausa deliberada. «Pero el dinero no es lo que me hace rica. Estas instalaciones, estos recursos, esta posición, son solo herramientas. Herramientas que voy a usar para cumplir el sueño de Gabriela». Señaló hacia el edificio renovado. «Esta academia será completamente gratuita. Cada niño y niña, sin importar su origen, sin importar el dinero de sus padres, sin importar el barrio donde vivan, podrá estudiar ballet aquí. Podrá aprender danza contemporánea, folclórica, jazz. Podrá desarrollar su talento sin que el dinero sea un obstáculo». Los aplausos comenzaron, pero Camila levantó una mano. «Eso no es todo. Con el resto de la herencia, he creado la Fundación Inés Torres. Esta fundación proporcionará becas para educación universitaria, ayudará a familias con gastos médicos y apoyará a mujeres que, como mi abuela, han dedicado sus vidas a proteger a sus familias contra todo pronóstico. Porque la verdadera manera de honrar a quienes perdí no es llorar eternamente su ausencia. Es asegurarme de que su sacrificio signifique algo, de que su dolor produzca esperanza, de que su oscuridad ilumine el camino para otros». Elena estaba llorando abiertamente. Mateo tenía una sonrisa orgullosa. Entre la multitud, rostros de todas las edades reflejaban emoción, inspiración, esperanza. «Alguien me dijo una vez», Camila continuó, «si bailas el vals, yo limpio el salón».
Era un hombre que creía que mi lugar era en las sombras. Que personas como yo existíamos solo para servir a personas como él. Que el arte, la belleza, la cultura, estaban reservados para los privilegiados. Su voz se llenó de poder. Ese hombre se equivocó, porque el arte no pertenece a los ricos, pertenece a cualquiera con corazón para sentirlo y coraje para expresarlo. La belleza no está en los salones elegantes, está en el espíritu humano que se niega a ser quebrado. La cultura no es propiedad de una clase social, es el patrimonio de toda la humanidad. Así que hoy, en este lugar donde aprendí mis primeros pasos, donde mi bisabuela enseñó a cientos de niñas a volar a través del baile, donde los sueños fueron aplastados y ahora renacen, declaro oficialmente abierta la Academia Gabriela Sandoval. Las puertas del edificio se abrieron de par en par. Y para todos los que alguna vez fueron invisibles, para todos los que alguna vez limpiaron pisos mientras soñaban con bailar en escenarios, para todos los que alguna vez fueron subestimados por su origen, les digo esto: sus sueños son válidos. Su talento es real. Su valor no depende de la aprobación de nadie. Bajó del escenario y caminó hacia los niños. ¿Quién está listo para bailar? El grito de emoción que siguió fue ensordecedor. 200 niños corrieron hacia el edificio, sus risas llenando el aire como música. Camila los siguió, pero se detuvo en la entrada. Sobre la puerta había una placa que Elena había mandado a hacer. En memoria de Inés Torres, Lucía Torres y Gabriela Sandoval. 3 mujeres que probaron que la fuerza no se mide en músculos, sino en corazones inquebrantables. Esa noche, después de que los niños se fueron, después de que los medios empacaron sus equipos, después de que el silencio cayó sobre la academia, Camila se encontró sola en el salón principal. Se quitó los zapatos y caminó descalza hacia el centro del piso pulido. Cerró los ojos y bailó. No había música, solo el ritmo de su corazón. No había audiencia, solo los recuerdos de quienes ya no estaban, pero cuya presencia sentía a su alrededor. Bailó por su bisabuela, que había sacrificado el amor por su arte. Bailó por su madre, que había elegido la dignidad sobre la riqueza. Bailó por su abuela, que había vivido con miedo para que ella pudiera vivir con libertad. Bailó por su padre, que había buscado justicia y pagado el precio más alto. Y bailó por ella misma, por la niña que había sido, por la mujer que se había convertido, por todas las batallas que había enfrentado y todas las victorias que había ganado. Cuando finalmente se detuvo, jadeando, con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintió una paz que nunca había experimentado. La puerta se abrió suavemente. Mateo entró, llevando 2 tazas de té caliente. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo con una sonrisa. Se sentaron juntos en el suelo, mirando por las ventanas hacia la ciudad que se extendía bajo las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», Mateo preguntó. «De todo esto, de la batalla, del dolor, del precio que pagaste». Camila pensó por un largo momento. El dolor fue real. Las pérdidas fueron devastadoras. Hay noches en las que todavía lloro por mi abuela, por los padres que nunca conocí, por los años que perdí. Pero no me arrepiento, porque todo ese dolor se transformó en esto, señaló alrededor del salón. Se transformó en esperanza para 200 niños. Se transformó en justicia para las víctimas que Ricardo destruyó. Se transformó en un legado que honra a quienes amo. Mi abuela me dijo en su lecho de muerte: «Baila por nosotras, mi niña. Baila por todas las que ya no pueden». Y eso es exactamente lo que voy a hacer. No solo yo. Cada niño que pase por estas puertas bailará por todas las que vinieron antes. Todos los que encuentren sus sueños aquí honrarán a quienes hicieron posible esos sueños. Mateo tomó su mano. Tu abuela estaría orgullosa. Todas ellas lo estarían. Lo sé. Camila sonrió a través de las lágrimas. Puedo sentirlas aquí, en cada rincón de este lugar, en cada paso que doy, en cada decisión que tomo. Se pusieron de pie y caminaron hacia la salida. Antes de apagar las luces, Camila miró una última vez al salón vacío. Pero no estaba realmente vacío. Estaba lleno de promesas, de futuros que esperaban ser escritos, de sueños que esperaban ser bailados. ¿Lista para mañana?, Mateo preguntó mientras cerraban las puertas.
Mañana comienzan las clases. 200 niños, 20 instructores, un nuevo comienzo. Más que lista, Camila respondió. He estado preparándome para esto toda mi vida. Mientras caminaban por las calles iluminadas, pasaron frente a un kiosco de periódicos. El titular principal decía: De empleada a heredera, la historia inspiradora de Camila Torres. Pero Camila ya no necesitaba los titulares, ya no necesitaba que el mundo validara su historia, porque sabía su verdad. No era solo una empleada que se convirtió en heredera, era una sobreviviente que se convirtió en guerrera, era una víctima que se convirtió en vencedora, era una niña invisible que se convirtió en faro de esperanza. Y cada día, mientras enseñaba a niños a bailar, mientras les mostraba que sus sueños eran válidos, mientras les probaba que el origen no determina el destino, estaba escribiendo el final perfecto para una historia que había comenzado con lágrimas, pero que terminaría con triunfo. Porque las estrellas, aunque tarden en brillar, siempre encuentran su luz. Y Camila Torres brillaba más fuerte que nunca. No porque tuviera dinero, no porque tuviera poder, sino porque había transformado su dolor en propósito, su tragedia en triunfo, su oscuridad en luz para otros. Y esa, descubrió, era la verdadera definición de victoria.